Y por idiota me refiero a ti, Andrés Manuel, el pañuelito blanco, ¿no? De que ya no existe la corrupción. Hoy la juventud va a elegir al próximo presidente de la República. Somos más del 30% de la población, entonces imagínense que el día de mañana salgamos todos los jóvenes a votar. Cállate, o sea, nosotros decidimos y definimos qué es lo que va a pasar con nuestro futuro. Le han visto la jeta al mexicano de toda la vida, pues se la siguen viendo. La reelección en manos de Andrés Manuel López Obrador, en manos de Morena, por supuesto que es un peligro para la democracia. López Obrador, para ti es el mejor presidente que ha tenido México, pues habría que analizar lo que ha hecho como presidente, ¿no? Porque logros no tiene una chingada de nada. Esto es consecuencia, o sea, es un discurso y es hipocresía y es lo que sea, pero es consecuencia de años y años y años de desfalcar el país. Sí, de hartazgo. Además de corrupto, de que no das resultados, eres un mentiroso hipócrita. No hay nada más peligroso en esta vida que la ignorancia sincera y la estupidez consciente. Qué Es peligroso. el vivo ejemplo, ¿no? Sí, el vivo ejemplo. Si tú fueras presidente, ¿qué harías? Amigos, bienvenidos al programa de Atypical TV, en donde los jóvenes venimos a hablar de todo lo que los políticos no se atreven. Y para eso, hoy tenemos a un invitado que lo que le sobran son pantalones, de amor a México, y se atreve a hablar de todo, de las incompetencias de la 4T y de otros gobiernos, ¿por qué no? Con nosotros tenemos a Héctor Suárez Gómez. Bienvenido. Hola, hola, gracias. Gracias por lo de joven. Sin pelos en la lengua. De corazón, de corazón. No, muy bien. Oye, Sí, sí. Héctor, ¿a ti te gustaría ser presidente? Nunca en la vida. Bueno, pues te tengo una pésima noticia, porque por hoy vas a ser el presidente aquí en Atypical TV. Te tenemos bien. un regalo a la banda presidencial, se la pasan, por favor. Mira nada más, No mira te la nada tienes más. que poner. ¿Qué manera No, de, que se la ponga, que se de destruir la Hay que Ya, investidura ya te presidencial? gustó la investidura. Eso. Perfecto. Ahí está. Oye, no te ves ¿Ya? tan mal, Héctor. Como López Ya, Obrador. queda muy bien. Póntela y ya. No, bueno, no nada más él, o sea, hay varios que se han visto mal con ella. Varios. Yo Varios, tú reconsidero esa respuesta porque se te ve muy bien, Héctor. Sí, pero no nací para ser presidente. Oigan, bueno, y antes quiero presentar a mis amigos de la banda presidencial, que de verdad es un honor tenerlos una vez más aquí. Pati Urriza, bienvenida, ¿cómo está? Hola de nuevo, feliz sábado a todos. Debbie Martínez, que no la conocían, pero ya está aquí. Debbie. Hola, hola, chavos, muy contenta de poderlos saludar. Dylan Pizaña, Yo siempre feliz de estar acá. bienvenido otra vez. Y Miguel de Samaniego. ¿Cómo están? Ya llegamos de sábado. Ya llegamos, es sábado, feliz sábado. Bueno, y para empezar este sábado con el pie derecho, a mí me gustaría ir directo a nuestras preguntas misteriosas. Ya saben que aquí tenemos preguntas que no han leído y que vamos a contestar para saber qué harían si fueran presidentes. Entonces, por favor, Héctor, sé valiente y ayúdanos sacando la primera pregunta. A ver. Qué Ya se nervios. llevó la pecera, ¿eh? Una que se vea flaquita. Como buen presidente. Exacto. Sé bueno y léela porque mis lentes están en la mesa. A ver. Como buen Dice presidente. Héctor, si tú fueras presidente, ¿harías alguna reforma constitucional? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la reforma constitucional? Pues habría que pensarse, pero en este momento, no, en este momento no. Y por supuesto que desaparecer el INE sería absurdo. ¿Y cuál de las reformas constitucionales que ha lanzado el gobierno de AMLO crees que es la más tonta o la que te gustaría echar para atrás o que nunca se debía de haber pensado? Creo que todas han sido muy tontas. Creo que todas son, ni siquiera son populistas, son populacheras. Juegan. La educación nunca ha sido parte primordial de ningún gobierno de este país. Creo que el promedio de estudios de los mexicanos es de segundo de primaria y pues así puedes jugar con la mente de todos, ¿no? Y decir, yo estoy haciendo lo que ningún otro gobierno ha hecho y claro, los otros gobiernos habían robado, habían hecho, habían destruido y entonces por eso le creen, por eso siguen bebiendo hasta la última gota de atole que le dan con el dedo todos los días en sus mañaneras. Entonces creo que todas sus reformas son absurdas, ridículas, hasta tontas. No estoy de acuerdo con ninguna. Y sabemos que la de extender la militarización del país hasta el 28, Claro. pues si votó el PRI por eso es porque Alito estaba metido en una bronca y entonces negoció, quedaron en un acuerdo y entonces dijeron, Lo "Mira, doblaron. aquí Iban contigo, por mira, él. güey, nos No le vamos a quedó de hacer otra. pues nos Tenía vamos a cola hacer, que le pero pisaran. además sigue sacando este idiota
y por idiota me refiero a ti, Andrés Manuel, el pañuelito blanco, ¿no? De que ya no existe la corrupción y lo saco para que los conservadores se sientan mal. A él le gusta usar la palabra conservadores porque como se siente Benito Juárez, cree que estamos en la reforma, ¿no? Entonces cree que todavía sigue habiendo liberales y conservadores, entonces por eso dice los conservadores. Se moría de ganas de poder decir cosas que decía Benito Juárez, pero es un Benito Juárez wannabe. Entonces tuvieron que negociar con Alito y algo han de haber quedado de, mira, no, nos vamos a hacer de la vista gorda, eso es corrupción, ¿no? Claro, claro. Sí, sin duda. sí. Entonces nos vamos a hacer la vista gorda con todo lo que has hecho, nada más vota que sí, la extendemos y ya no te va a pasar nada. Entonces creo que ninguna de sus reformas han sido inteligentes. ¿Sabes qué reforma podría ser ahorita que estoy hablando de esto? Le bajaría a 4 años el tiempo de presidencia y haría reelección. Como en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque para poder buscar esa reelección, por lo menos esos primeros 4 años vas a trabajar y te vas a poner a hacer las cosas bien si es que quieres ser reelecto. Y reelección en todos los sentidos, gobernadores, todo, que corra de arriba para abajo. Creo que la reelección provoca que los servidores públicos trabajen. Debbie, a ver, para empezar tu debut aquí en este programa, cuéntame, ahorita que mencionaba Héctor de la reelección, la verdad es que me suena bastante bien la idea de que un político sea premiado o castigado. Sin embargo, a mí me daría pavor que existiera la figura de la reelección, porque muy probablemente AMLO podría ser reelecto, sobre todo porque en la oposición no estamos viendo a nadie o a una figura tan fuerte. Entonces, ¿tú qué piensas de justo la reelección? ¿Crees que sería viable que AMLO llegara al poder a través de la reelección? Obviamente yo estoy en desacuerdo que él llegue. A ver, tiene un desgaste natural y que él se ha forzado y cansado de demostrarnos que las cosas no están bien hechas. Entonces, yo sí creo que hay que trabajar, comentabas 4 años, yo creo que los primeros 3 años son decisivos para poderse reelegir en un caso de mandato de que fueran 4 años, ¿no? Porque el último año ya es preparativos para hacer... Entonces, yo creo que no estaría de acuerdo en el supuesto de que hoy este señor, este viejito, esta figura, se pudiera reelegir, porque en primera estamos cansados, y yo lo he dicho muchísimo, hoy la juventud va a elegir al próximo presidente de la República, somos más del 30% de la población, entonces imagínense que el día de mañana salgamos todos los jóvenes a votar. Cállate, o sea, nosotros decidimos y definimos qué es lo que va a pasar con nuestro futuro, y eso es lo que tenemos que hacer, hoy preguntar a los jóvenes, ¿qué queremos? ¿Creemos en la figura de reelección? ¿Podemos trabajar en lo que hoy ese supuesto que se medio trabaja con los diputados locales, federales, alcaldes, si realmente pudiera ser factible para los altos mandos, que es un gobernador, un senador, un presidente de la República? Yo creo que tendría que analizarse muy bien, sin embargo, sí, salvo el tema de prescripción, ¿verdad? Ya jurídicamente, pero sí creo y considero que puede ser funcional, no para la figura que hoy está aquí presente. ¿Tú qué peligros ves en la reelección? ¿O crees que AMLO llegaría al poder? O sea, sí hay que tener cuidado con esta figura de la reelección, ¿no? Porque, a ver, un cuchillo no es lo mismo un cuchillo en manos de un chef que en manos de un asesino, ¿no? Y haciendo pues esta similitud, o sea, la reelección en manos de Andrés Manuel López Obrador, en manos de Morena, por supuesto que es un peligro para la democracia, sobre todo porque traen esta locura estos gobernantes de izquierda, Andrés Manuel López Obrador y varios gobiernos de izquierda en Latinoamérica, de reelegirse. Y hablando de izquierda, entre comillas, porque solamente... muestran su lado autoritario. Entonces, bueno, pero esa es la izquierda latinoamericana. O sea, es la izquierda salida del Foro Sao Paulo. Esa es la izquierda. Es peligrosa. ¿Sí? Entonces, por supuesto que el tema de la reelección hay que tener cuidado, sobre todo que está en puerta este tema de la reforma electoral en la que quieren destruir al INE, y hay que decirlo claro, hay que tener mucho cuidado de que no se manejen este tipo de figuras como la reelección. No les demos ideas a estos locos, porque en una de esas no la vayan a querer meter, y con esto de que amenazan, doblan o quieren o pretenden doblar opositores con tal de a fuerzas destruir al INE, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo creo que es un tema que no se tiene que tocar hoy en día. O sea, la reelección ahorita no le funciona a México para nada. El día que llegue un gobernante, sea hablaban de altos mandos, gobernador, un senador, un presidente de la República, que sea verdaderamente intachable en cuanto a los resultados que le da a las personas, entonces hablamos de votar. Pero no está lejano, ¿eh? No está lejano, porque ya existe. Yo no hablaría tanto del día que llegue un gobernante, porque
A ver, ¿por qué queremos evitar la reelección? Para no estar en manos, o sea, porque más bien, ¿por qué necesitamos no estar en manos del gobernante para no depender de la virtud o de la maldad de una persona? Lo que se necesitaría ahí es, por ejemplo, como en otros países en donde existe este tipo de reelección, digamos, en Estados Unidos, como sea, aún con todo el teatro que armó Trump, como sea, te habla de que había instituciones un poco más fuertes. Exacto. De que había división de poderes. Y por eso no pasó una toma del poder brutal con Trump tomando Pero el al Capitolio. decir, si yo fuera presidente, haría eso, en el momento que yo lo haga y cambie esa reforma, no es conmigo en el poder. Claro. Es a partir de que yo deje el poder con el siguiente presidente. Que no haya es que prescripción. es que así es como tendría que ser. O sea, si no, no funciona. O sea, yo estando en el poder, tú no puedes extender tu mandato. Sí, no. Haces una reforma para que entonces a partir Siguiente. del siguiente y siguientes gobernantes, diputados, senador, bla, 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 de ahí para abajo, todo el mundo se pueda reelegir porque creo que es una manera de asegurar que por lo menos, los primeros 4 años de mandato va a trabajar para poder buscar esa reelección. O, si no lo haces, te van a castigar y no te van a reelegir y van a querer Y tu que exista propuesta, otro. tu propuesta es muy interesante y yo la acompañaría de 2 cositas. Fortificar o encargarte de que la división de poderes sea real, o sea, sea literal, que se vea, que se note, que no tengas una CNDH atacando al INE, por ejemplo. No, bueno, O es sea, que una es que tienes que institución entender autónoma. que las instituciones autónomas Deben ser autónomas. deben de ser Claro, deben ser exactamente autónomas. eso. No, y tiene que existir y hablando de cierta CND, o sea, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, jamás voy a olvidar cómo se manifestaron en contra de algo que supuestamente yo había hecho que no hice, ¿no? Oye, sí está que además terrible. yo tengo ese superpoder, no sé cuál sea el suyo, yo tengo el superpoder de sacar de su aletargamiento a la Claro. Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demostrar que no es autónoma. Sí, que es absurdo. Para eso Era están, peleándose para eso con están el esas INE, hazme el favor. pero para eso están esas instituciones. El INE, o sea, no puede ser juez y parte como antes era en este país. Y como O sea, quieren volver a hacerlo. eso no se puede, no podemos volver al lugar donde habita la mente y el corazón de AMLO, ¿no? Por eso el otro día dijo que él tenía buenas relaciones con la Unión Soviética. Así como te digo que él necesita Los 70s, los 60s. él necesita decir conservadores porque se cree Benito Juárez. Él necesita hablar de la Unión Soviética porque de ahí surge. Ellos son los creadores de esta izquierda. Ahí se gestó. Y entonces el güey, perdónenme señoritas, se moja cada vez que hay algo con ese tema. Sí, parece. Pero yo no sé qué tanta diferencia haría, por ejemplo, si ahorita no estamos hablando de reelección, esto de que pueda existir la posibilidad de un maximato, ¿no? Que la persona que está en el poder, o sea, Andrés Manuel, va a aplicar el dedazo y va a poner a alguien en el poder que le va a responder a sus intereses, pues en realidad ya está funcionando así, ¿no? O sea, si tiene la mayoría, podría ejercerla. Esa es una gran pregunta, Héctor. Pero o sea, espérame, a mí nada me más, parece... Pero así funcionó México muchos años, ¿eh? Ah, claro. O sea, el dedazo del PRI, Sí. eso era. En el Eso DF le era. El llamaban chiste es la no volver a dictadura eso, ¿no? perfecta. Sí, El eso era. chiste es que eso no se repita. Sí, Claro, exactamente. ya tuvimos ese mal ejemplo y no podemos caer en eso. Yo tengo la impresión que hoy, quien es más, o sea, al día de hoy, como veo las cosas, al panorama, ¿quién es más fácil que le quite la presidencia a un morenista en 2024? Es otro morenista. O sea, yo creo que si Morena cae es porque se cayeron entre ellos, más que porque alguien Bueno, que ya llegó. se están empezando a tirar Claro, entre ellos. ¿eh? Sí, ya están Es que peleando. ¿Tú crees que esta posibilidad del maximato es pues es real? O sea, ¿crees que quien llegue y se siente en la silla no diga, me gusta, no le voy a dar el poder a... No, pero además me extraña, dijiste algo maravilloso, llegar a la silla y no le guste. Los conservadores finalmente son los que quieren conservar el poder, ¿no? O sea, él les dice a sus enemigos conservadores cuando en realidad él es alguien que quiere conservar el poder, pero además absoluto, sin respeto a las demás instituciones. Pero es que es obvio además que su discurso de conservadores y los neoliberales es meramente para dividir a la gente y listo. O sea, No, pero además- tiene puros fines electorales. Y Yo le he ya. tratado de pedir a alguien que me explique qué demonios es ser neoliberal y nadie ha dado con, o sea, nadie me lo ha podido hacer entender porque no existe. Entonces nada más tomas palabritas, las repites una y otra vez en las mañanas porque no hay un solo presidente que pueda dar una conferencia de prensa todos los días porque no hay temas para hablar todos los días. Se hacen conferencias de prensa cuando tienes algo importante que declarar Claro. y que comentar con tu gente, con tu pueblo. Pero es que si se acaba la agenda del señor acabando la mañanera, no sé si vieron, Sí, vi una por supuesto. filtración esta Sí, semana de del- de los Guacamaya Oscars, Leaks, sí. que dicen que termina el señor sus mañaneras y se acabó la agenda presidencial.
Sí, para él eso es trabajar. Pero es solo politiquería, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Digo, se nota en los resultados que estamos viviendo, ahora lo podemos ver. Este tema de Estados Unidos, que pusieron mucho el ejemplo, o sea, no podemos comparar Estados Unidos y México por varias cosas, y una de ellas es que en Estados Unidos hay reglas no escritas que los presidentes tienen claras, y que es, ok, sí puedo tener una posibilidad de reelección, pero sé que no puedo tener una tercera posibilidad de reelección, ¿no? Porque entonces ahí atentas contra la democracia en el país, lo que en México no sucede. A menos que O seas sea, Roosevelt López y Obrador hayas no llegado en la entiende. época de la Segunda Guerra Mundial y entonces Bueno, sí eres... claro. Ahora ya respetan porque allá matan hasta los presidentes. No, pero, o sea, es en esta utopía de nada más poderte reelegir una sola vez. Claro, una tercera sería absurdo porque entonces ahí estarías cayendo en una dictadura. Pero sí hay que decirlo claro, México no está preparado para una reelección, para Sí, tiene manejar que la haber un figura de proceso. la reelección, Coincido aunque se con reduzca los años de gobierno en la presidencia de la República. Pues tampoco Sí hay estábamos que preparados decirlo. para que dejara de gobernar el PRI y ocurrió. No es que estés preparado o eso pueda ocurrir cuando estés preparado. Sucede y vas. Pero no puede suceder no, en este gobierno. No. No, Pero- porque pero- no entienden espérate, que... el Te puedes presidente soy reelegir yo. si no eres Andrés No, Pero Que no es- que que seas la desde la bandera. oposición... En la utopía no está Andrés, ¿no? O sea, en la utopía de la reelección. Por supuesto que no puede haber reelección y podemos hablar de esta reforma hablando de Morena y hablando de Andrés Manuel. Obviamente no, por supuesto que no. Es que A ya ver. me saliste muy Andrés Manuel. No, no, no. No, A ver, el presidente Creo que soy ya yo. llegamos, Pues el creo que ya presidente- llegamos. La pregunta era, ¿qué harías si fuera Pelea, presidente? pelea. ¿Tú viniste y me pusiste esta madre? Sí, pero No. como legislativo... también. No. Entonces, y además yo dije, ojo, si yo soy presidente, yo no me puedo reelegir. Yo pasaría esta reforma con el siguiente, no conmigo, porque entonces estaría yo... efecto en el siguiente Claro, mandato. estaría yo atentando contra... La soberanía de los y la ciudadanos. Constitución. O Bueno, sea, creo que- voy a cambiarla para yo poder extender eso no... Este eso El no- señor está loco y A sí ver, lo oigan, haría. pero creo que ya llegamos a un punto en el que todos Hay que estamos de sacar otra acuerdo y pregunta. estamos discutiendo. Porque creo que todos llegamos a esto. O sea, tendríamos que tener instituciones más fuertes, Sí. tendría que División de tendría que poderes. ponerlo alguien para el próximo y no como beneficio propio. Entonces, con toda esta armonía, por favor, Pati, me gustaría que sacaras A la ver. siguiente pregunta. A ver, Héctor. A ver, ¿Me estás leyendo a mí? Héctor. Sí, Héctor. Para que estés Vas a ser el listo. primero en contestar, luego empezamos a debatirte. Tú contestas y después nosotros. Si tú fueras presidente, ¿conservarías la austeridad republicana de AMLO? Si no, ¿y qué ventajas le ves o qué desventajas? Lo que pasa es que es una payasada su austeridad republicana. ¿no? Sí, ni O sea, no siquiera es puedes real. hablar de una austeridad republicana cuando tu hijo trae unos tenis de miles y miles y miles de pesos. No puedes hablar de una austeridad republicana cuando la gente que gobierna junto a ti se caga de risa y tiene muchísimo dinero y propiedades que además no declara. No puedes hablar de una austeridad republicana cuando hay un libro que pueden ser ciertas o no, pero entonces hay que poner atención a lo que digan, como el rey del cash, y dices, no puede ser que tú tengas tanto y tanto y tanto y tanto dinero y manejes tanto dinero y además me des un doble discurso de austeridad republicana. Tu hijo vive en Houston, pero además esa famosa foto que está él en el juego en el juego de béisbol, y entonces le empiezan a sumar el Rolex. O sea, si eres austero no puedes traer un Rolex. O sea, yo, por ejemplo, soy presidente y no traigo reloj. Pero igual y más allá de la contradicción de la doble moral que maneja este gobierno, que eso ya todo el mundo lo Sí, sabe. es súper notable. A mí me parece que también es uno de los rasgos definitorios de que este gobierno no es de izquierda, ¿no? O sea, que justo es un gobierno de derechas, porque han reducido el Estado de una forma hasta el que ya no es operable, ¿no? O sea, les están quitando las computadoras, los recursos para que ya... hay muchísimas instituciones, como la Secretaría de Economía, que los dejaron en un austericidio, que eso fue, y ya no pueden ni siquiera operar para hacer su chamba. ¿Por qué? Porque están pasando esa lana a otras cosas como los programas sociales, que por cierto también los subieron a rango constitucional. Una de las primeras reformas que hizo a la Constitución Andrés Manuel fue subir los programas sociales a rango constitucional. Entonces yo creo que no es realmente una austeridad, sino que las preferencias de este gobierno. Hay mucha gente que dice que la moral de un gobierno se mide a través de cómo dividen su presupuesto. Y yo creo que sí, lo que han hecho es hacer inoperable al gobierno, hacerlo chiquitito y buscar mantener su clientela. Yo Pero creo que... eso lo hacen para terminar con todo. Sí. Para ir acabando con las absolutamente todo. instituciones, Y entonces que ellos sean los únicos que tengan voz, voto, palabra
Eso es lo que Centralizar el Vamos, poder. pero eso Pero- hicieron en Venezuela. A ver, yo Claro. creo que aquí AMLO creo que hizo algo bien. O sea, en cuestión, fue inteligente, fue hábil, estratégico. ¿Qué? No. O sea, agarró algo que los mexicanos nos tenía muy enojados. O sea, porque realmente creo que esto es consecuencia, o sea, es un discurso y es hipocresía y es lo que sea, pero es consecuencia de años y años y años de desfalcar el país, Sí. de De hartazgo. y de hartazgo y de símbolos que pueden ser por sí solos muy tontos, pero que nos dolían, o a muchos mexicanos les dolía mucho. O sea, por ejemplo, todo este tema de las hijas de Peña Nieto, cómo salían del avión presidencial, etcétera. Y es cierto, y no es ningún secreto, que es un discurso que vende. O sea, que vende decir, vamos a ser austeros. O sea, Pero entonces, por favor, celo. no, exacto, celo, pero aparte, o sea, justo a mí me encantaba, o sea, estoy completamente de acuerdo de esto, en que hay una diferencia entre o sea, a mí, Vero, me vale gorro si Andrés Manuel va vestido espantoso a ver a quien sea. O sea, eso a mí de verdad, si tuviéramos medicinas, si tuviéramos lo que sea, eso no importa. El problema es justo lo que mencionaba Patti, de no le quites entonces apoyos, o sea, todos los fideicomisos que se acabaron. El INE con la excusa de que hay que ahorrar dinero. O sea, es saber distinguir la Seguro línea Popular. entre la imagen que das versus no volverte un país bananero. El Seguro al Popular quitar todo funcionaba. Pones eso. el INSABI que no funciona, lo desapareces, entonces ya no hay nada. Y a eso le agregas las medicinas. Y Los puede fondos ser para recursos naturales. Y no puede ser que tu secretario de salud salga y diga que tenemos un sistema de salud ejemplar. La marca. Y ahora lo que dices, Vero, o sea, a ver, Pero en Morena 1800, pone en evidencia todo este tema de los excesos que hubo en Exacto. gobiernos anteriores, De ¿no? acuerdo. Pero la neta es que lo que tienen que hacer es predicar justamente con el ejemplo. O sea, sí lo critico, pero de repente el Jetta ya se convierte en Suburban, de repente vive en un Iraguato. palacio, entonces No, pero a mí- hay austeridad. a mí- Y también, perdón, Miguel, o sea, hay que poner mucho ojo en eso que también mencionas de el INE y intentan justificar la destrucción del INE con una supuesta austeridad. Pero ¿saben qué? Que este gobierno prometió, entre tanto, no endeudar a este país y han aprobado una de las deudas o la deuda más grande en los últimos 27 años y allí es donde se está perdiendo muchísimo millones de pesos de nuestro país y no se ponen a pensar en que la austeridad solamente es simulada. Pues ahí están aprobando No hay, una deuda, no hay la peor de austeridad, los no hay últimos 27 austeridad, punto, años. es la verdad. O sea, a ver, dos cosas que quiero decir. La primera relacionada al tema, la segunda es con algo que dijo Patti, que me parece interesante y que es importante comunicarle eso a la gente. A ver, ¿ustedes creen que en este gobierno hay austeridad? Por supuesto que no. O sea, Sí, estoy de acuerdo. la No deuda hay millonaria austeridad. que siguen aprobando, lo que se sigue gastando, lo que ganan, lo que se meten, los hijos, bla, 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 las casas, ya sabemos todos eso. A ver, yo creo que el problema, por ejemplo, hoy vi un video del presidente López Obrador, como decías, ¿no? Ya en Suburban y ya traía 10, 15 escoltas, oye, trajeados con chillo, o sea, a ver, escoltas, otra vez. déjame- Ojo, yo no digo que esté mal que al está bien. presidente lo cuiden, por supuesto que no está mal. Pero no digas que no vas a está tener ninguno. Exactamente. Lo que está mal precisamente es esa doble moral, ese doble discurso de querer engañar a la gente, o sea, de querer aprovecharse de la gente y llegar y decirles, no, es que ahora nosotros somos austeros y nada más se quedan en el discurso. O sea, oye, además de corrupto, de que no das resultados, eres un mentiroso hipócrita. Pero Héctor, me ¿No? encantó lo O que sea- dijiste. Tienes que aprender a comunicárselo a la gente. ¿Tú cómo se lo comunicas? O sea, ¿cómo haces que la gente se dé cuenta de que no es sano quitar computadoras a lo loco en una secretaría? Es que, ¿sabes qué pasa? Todo empieza en la educación y lo dije desde un principio. Nunca ha sido prioridad educar a este Siempre pueblo. es el pilar. Ese es el pilar de Sí. todo, por supuesto. Entonces, si tú a gente que tiene como promedio segundo de primaria, pues les puedes dorar la píldora y les puedes vender una historia. Por eso les vendieron la historia de amor de Romeo y Julieta y de la Cenicienta de Peña Nieto y Angélica, ¿no? O sea, y por eso le han visto la jeta al mexicano de toda la vida. Pues se la siguen viendo. Nada más que ahora el discurso es bonito. Es, yo también soy morenito como tú y mire, yo me he visto mal y entonces te puedes identificar conmigo. Y yo de verdad pienso nada más en los pobres. Los ricos son malos. Y entonces le has empezado a dar voz y voto a una bola de acomplejados, Sí, es un resentidos discurso, y que lo literal. único que quieren es venganza. Esa es la verdad. Sí, pero eso claramente responde a una cosa que ya sentía el pueblo mexicano, por decirlo así, que sí verían una serie de excesos, o sea,
Que claro, es bastante. claro, ¿no? es O un- sea, claro, pero sí. ¿sabes una cosa? No desaparecieron, siguen existiendo, ese es el problema. Siguen Exactamente. existiendo, Claro, pero te das golpes de pecho diciendo, yo soy bueno, de verdad, yo soy... Además se atreve a decir que él, estoy tratando de recordar las palabras exactas, pero que él está tranquilo porque su conciencia está tranquila porque él es perfecto. Y que ahora el país ¿no? es más seguro y No, más... o sea, este Mesías que además sigue dando decálogos, y la última vez que un Mesías dio un decálogo, tuvo a su pueblo perdido 40 años en el desierto. No, y además con este tema de que solamente tiene un billete en su cartera y puras 200 cosas pesos, yo no sé que manejar, falsas. yo no sé hacer un cheque. Eso yo- está ¿qué? gravísimo. ¿Cómo? ¿Y te Todo atreves me a lo hablar de maneja mi economía, cabrón? esposa. Sí, terrible. Oye, Miguelito, ayúdame a sacar. Sí, a ver, vamos a sacar una pregunta porque ya... También estamos todos de acuerdo que no hay austeridad en este Exacto. gobierno. A ver, venga, se la voy a leer a nuestro presidente de la noche. Si tú fueras presidente, bueno, ya eres presidente. Entonces, Ajá. a ver, ¿a quién pondrías de secretario de Gobernación? ¿A quién pondrías en la Secretaría de Hacienda? No manches. ¿Y a quién pondrías en la Secretaría de Relaciones Exteriores? Es muy sencillo. Si yo fuera presidente, yo me rodearía de gente a la que considero mucho más inteligente que yo. Claro. Mucho más capaz que yo. Si yo fuera presidente, haría el acto de humildad más grande de escuchar a toda aquella persona que trabaje conmigo. Es que decir nombres sería absurdo. Por ejemplo, secretario de Gobernación, repetiría a Santiago Krill. Puede ser. Que Claro, además, sí. o sea, le urge a este país gente Aparte, adulta. excelente legislador. No, pero además le urge a este país gente adulta. O sea, Y joven también. Sí, no tan adulta como Porfirio Muñoz Ledo, No, sí, claro. pero sí gente con experiencia. No te Un puedo dar a gabinete ti- de 60 y No estoy de más. acuerdo. Yo no te puedo dar a ti la Secretaría de Gobernación. No, me queda porque, claro. Porque sé que para negociar y para hablar y para crear lazos va a poder más alguien que tiene experiencia, ¿no? Claro, Pero ahí- sí digamos que sí hay jóvenes que pueden tener experiencia en ciertos sectores. Sí, No, sí. sí, sin duda. Yo sí creo en eso, pero Por creo ejemplo, que... alguien en economía pondría a alguien joven y no se me ocurre un nombre, pero tendría a alguien ok. joven. Pero la Secretaría de Claro. Gobernación sí pondría a alguien con muchísima experiencia. ¿Quién más? ¿Relaciones Exteriores? Relaciones Exteriores y Hacienda. Pues es que Hacienda y Economía vendrían siendo más o menos parejas, Sí. ¿no? Antes estaban unidas y después Las se dividieron, separaron. ¿no? No puedo pensar en nombres, de verdad. También creo que no es sano pensar en nombres, sino dependiendo de la circunstancia, el momento en el que estés. O sea, el momento en el que se esté desarrollando la situación. En ¿Y el quién año es en el que mejor seas diplomático presidente, que tenemos de los últimos años? ¿Quién es lo mejor ¿Quién es el que mejor esté diplomático que de tenemos de los últimos 10 años? 15. ¿Quién? No sé. Ese sería el secretario de Relaciones Exteriores. Porque necesitas a alguien que además sepa el teje y maneje de cómo poder dialogar, no aquí adentro, allá afuera. No, y con cómo está la gente. circunstancia actual del mundo también. Claro. Es importante ver Sí, sí. cómo O está sea, el tema afuera, cómo está el tema adentro. Hacienda, Economía y eso pondría chavos y estas otras secretarías de experiencia. No, y es que Estaría en interesante. temas generales, o sea, no se trata de que te sientas una noche o en una reunión de cuates y dices tal, ¿no? O sea, al final sí se trata de hacer un estudio importante que incluso podría llevarte meses para poder elegir quién va es que así a se llevar hace, una ¿no? secretaría de O sea, Estado. no nada más escoges al honesto, güey. No, No, escoges pero al que exacto. es Es que 90% lo que pasa- honesto. Problema en este gobierno. A ver, Exactamente. ahorita que me Ponen a los ausentaría fieles. del 90% incapaz, 10% honesto. Vea la Secretaría de Educación, A ver, ahí está el ahorita resultado. decía Héctor Santiago Krill y me dio mucha risa porque Debbie decía sí. A ver, Debbie, de los últimos, estos secretarios que han habido en las últimas administraciones, hay uno, o sea, no estoy hablando de los de AMLO, estoy hablando de los que te acuerdes, no sé, Calderón para acá, o sea, en las últimas administraciones. Hay un secretario que tú dices, lo hizo bien, sí lo pondría, o sea, que le aplaudes. ¿Valdría la pena? Mira, yo creo que es muy complicado. A ver, el poder yo decir, hoy vamos a poner un nombre sobre la mesa de los últimos 6 sexenios que han habido en la República, es complicado porque hoy los tiempos están cambiando. Entonces yo no me puedo decir, voy a poner a Sutanito Hay que entender el sobre la contexto mesa, mundial. porque hoy los tiempos cambiaron, porque hoy las necesidades que yo tenía hace 6 años son completamente diferentes. Entonces, a mí no me funciona eso. Sí, claro, tener un buen estudio de real capacidad, de experiencia total, pero sí lo que yo, Clara, podría hacer, no pongo nombres sobre la mesa, pero sí no quisiera yo un gabinete de 60 y más como lo es ahora. Y ahí te va. Parece ¿Qué pasaría si te alejas de la política y es así, la suelto para ver
¿qué ocurre? Y agarras a uno de los mejores empresarios que ha tenido México y que además tiene nexos con todo el mundo y lo pones Exacto. en economía. Ningún empresario te diría que sí, ninguno de No, no, esos no. empresarios No, pero te pudiera diría que suceder. sí. Pero Pudiera puedes, suceder. pero, Necesariamente pero tiene puedes que- negociar. Sería Claro. interesantísimo. Pero ¿qué pasaría si te alejas de los políticos y pones a iniciativa privada a que maneje la economía? ¿Qué Oye, a ver, eso es lo que pasa. exacto. Digo, no que pase así en secretarios de Estado. Por ejemplo, en el estado de Yucatán, es el único estado de la República que antes de que, porque el tema del presupuesto, por ejemplo, Pero además antes de es que el el estado- Estado, antes, el de mejor que, estado de la antes de República. que el Congreso local apruebe el presupuesto de egresos, antes de que este Congreso lo apruebe, el gobernador se sienta con los empresarios de la Coparmex del Estado y primero los empresarios tienen que aprobar ese presupuesto para que después sea mandado al Congreso local. Ese tipo de prácticas podrían funcionar en Claro, el país. a mí me parece que hay que replicar lo Yucatán- bueno. Y en Yucatán Querétaro- tiene el mejor estado de toda la República, el gobernador, y funciona a la perfección. La mejor desde funcionalidad. seguridad, y de ahí te sigues. Bueno, en ¿Qué? Querétaro, por ejemplo, está... a mí- ¿Ella de dónde? No voy a Es que meter es de mi Guanajuato. corazón. No voy a meter mi corazón en esto. No, de pero corazón. No, yo creo que de resultados Es sí, de- a mí sí, algo sí es que me Yucatán. Es muy buen preocuparía ahí gobernador. es como justo pues estos intereses, o sea, mezclar intereses de una empresa privada con los intereses que puedan haber públicos, ¿no? No, por supuesto, hay casi, que- que casi No, no se da, ¿no? empresarios- Casi no se da que cada sexenio tiene su empresario favorito. Pero sí hay o sea. empresarios que sí logran Bueno, mantener esa línea los últimos entre 12 años sus han sido intereses o 10. Claro, tendría que- empresariales junto con lo político. Estos 6 años tendría que Ay. trabajar para México y dejar su empresa a quien sea. Bueno, es lo que hizo Trump, 4 años, ¿no? Se lo Bueno, dejó a en sus México hijos. tenemos a Mauricio Curi, en Querétaro, por ejemplo, él es un ejemplo de ser empresario, fue senador, ahora es gobernador en Ahí está, Querétaro. ya tenemos al de Ha economía. hecho un buen trabajo. Ahí está bravo. Curi. Listo. Ya tenemos al de gobernación. Oigan, y se los volteo ahorita. Sí, y vamos así. Nada más díganme un nombre. Si ustedes le dieran el Oscar al peor secretario que hemos tenido, ¿a No, quién le darían? sería- A ver, Pati, tú. ¿por Está cuál difícil, ¿eh? empezarías? O sea, Tendríamos que mandar a hacer muchos Manches. Oscars. Sí, yo creo que no. inventamos varias premiaciones. Una noche muy larga sería Sí. la entrega de los Oscars. Híjole, Gatel. ¿Gatel? Bueno, pero es Gatell Pero es ese el secretario. secretario. Bueno, es servidor público. Sí, ¿no? Híjole, es que- a ver, y pero es aparte que- el secretario de salud no apareció. Ajá, estaba actuando como el secretario de salud. Gatell ¿no? fue el secretario. Debito, ¿a quién le darías el Oscar al peor secretario? Al peor secretario. Madre mía. Ay, Dios. 2. Bueno, ¿y qué me Hola. dices de Delfina 2, 3. en la educación? La de ¿O la educación. actual? Oye. La actual. ¿O la actual? Sin duda. Es que está difícil. O sea, el problema no son los nombres, el problema es decidir La a quién le cantidad, das el sí. Oscar. Del 1 al 10, ¿cómo le hacemos? No, yo creo que por la gravedad de la situación que vivimos hace 2 años, Gatel. ¿Y el secretario actual de gobernación qué me dices? Sí, Ah, no. no, Bueno, bueno. vamos a Adán enumerar Augusto mejor. es- Adán Podemos Augusto. ir, ajá. Creo que es igual de difícil que la pregunta anterior, porque aquí hay demasiado donde escoger. Sí. No, o sea, sin duda creo que la secretaria de Educación actual, la anterior fue terrible y que ahora quiere ser gobernadora del Estado de México. Y la actual, me parece que el que diga que no sabe cómo es el plan de estudios o cómo va a llevar la ruta educativa en este país es Vergonzoso. terrible. El La premio de secretaria ineptitud de es para ella. Seguridad Pública, por resultados, porque no han dado ni medio buen resultado, y el exsecretario de Seguridad Pública, que ahora es gobernador del estado de Sonora, yo creo. Sí, también. Y cerrando con estos premios maravillosos, Dylan, por favor. A ver Te qué pregunta. sale. La Una pregunta siguiente jugosa, pregunta. candente. A ver, Héctor, dice, de una lista de 180 países, México ocupa el lugar 127 en libertad de expresión. Imagínate. Se calcula que desde que inició el año, 12 periodistas han muerto en el país. Si fueras presidente, ¿qué harías para garantizar una verdadera libertad de expresión y proteger a la prensa? Qué terrible los números. O sea, Horrible. no existe. Pero a ver, lo que pasa es que no es de este gobierno. Venimos arrastrando el que no haya libertad de expresión de toda la vida. O sea, de la época moderna de nuestro país, o sea, acabando la revolución de ahí para acá, no ha habido libertad de expresión. Pero, Todos los periodistas o tenían que huir. O sea, yo me acuerdo, ustedes no habían nacido, cuando el terremoto del 85, estaba de presidente Miguel de la Madrid. Y no me acuerdo el nombre del autor, pero salió un libro que se llamaba Carta a Miguel de la Madrid con copia para los mexicanos. Extraordinario.
extraordinario, ponía al presidente en su sitio tal cual. Y además, en pocas palabras, le decía, cuando vino el terremoto, si hubieras hecho lo que hizo Plácido Domingo, si hubieras agarrado una pala, cabrón, y te hubieras puesto, o sea, la gente te reconocería, te apreciaría. Él tuvo que huir del país. Y como estoy dando un ejemplo del que yo me acuerdo porque fue un libro que yo leí y fue cuando más o menos me empezó a interesar lo que ocurría con el país, ¿no? Esto ha ocurrido toda la vida. Toda la vida, toda la vida, toda la vida. Y si no es que los mates, como decía Lito, los matas de hambre, y si no es eso, les quitas por acá, les jalas por acá. O sea, no sabemos tener libertad de expresión, no la hemos jugado y no la hemos sabido jugar nunca. Constantemente hemos puesto de ejemplo Estados Unidos. Ese es un país que pues es su ley número 1, ¿no? La libertad de expresión, y puedes decir lo que quieras. Con el presidente, en un programa de televisión, de radio, de lo que sea, puedes meterte con él y sabes que no va a haber consecuencias. Aquí no. Aquí sabemos que Víctor Trujillo salió de Televisa porque AMLO lo pidió. Y si no lo sabemos, o sea, o no lo queremos saber, es más que obvio. Loret igual. O sea, él dijo, sí, llego y ustedes no quieren tener problemas conmigo, sáquenme estos cabrones. Me suena que así fue. A mí me suena que así fue. Pero es constante con toda la gente. Y justo ese es un punto súper importante porque en realidad luego, o sea, pensamos en que la represión y la violación de derechos humanos a los periodistas proviene del crimen organizado o de las investigaciones que hacen, Que también. pero mucho de eso Es el poder. es el poder en turno del gobierno. Déjame Entonces, decirte qué haría. Empezaría a permitir libremente, primero, que se pudiera decir lo que fuera y que vieran que no va a pasar nada. Es más, me atrevería a ir al programa del comediante más importante a burlarme de mí. Para que empezaran a tener libertad de poderse meter conmigo. Un día. No, un día con Adal Ramones y además... Oye, ¿cómo ves? Y además de poca madre de Adal Ramones. Si lo vas a pedir, no lo pidas por ti, pídelo por todos tus compañeros, güey. Eso o sea, que si acabas- vas a tener ese acercamiento. Eso que acabas de decir está interesante, y yo un ejemplo que me viene a la mente ahorita, lo que acabas de decir de un comediante acá que me haga parodia, que se burle de mí, pues el único ejemplo que conozco es allá en Nuevo León, el gobernador, nunca lo han visto en TikTok, Sí, ¿verdad? claro. Muy chistoso, y el mismo gobernador creo que hasta lo invita a sus eventos y todo, O sea, ¿no? creo que eso... Y se burla, feo de él, Sí hay o sea, sátira se en el burla país. feo. O sea, sí hay que decir que sí hay algunas parodias, ¿no? De crítica a los políticos, incluso de burla, pero me parece que el tema principal es la impunidad, ¿no? O sea, en este gobierno puedes asesinar a un periodista y No pasa lamentablemente no pasa nada, y por eso es continua que se sigan cometiendo este tipo Bueno, de un periodista delitos. y a cualquier Porque persona, ¿eh? Porque Es desde el impresionante la micrófono impunidad que hay. presidencial, el presidente de la República, Vilchis, se empeñan en hacer listas de periodistas. ¿Cuántas veces no hemos visto a Carlos Alarraqui, a este programa Atypical, ¿no? Salir en las mañaneras? ¿Cuántas veces no hemos visto que el presidente señala a Loret, Pero es hace que listas? esa es O la sea, agenda de está descalificar terrible. para que entonces los ignorantes digan, ay, claro. Hasta te porque son denuncian malos". por traición a la patria Sí, por ¿me votar en entiendes? contra Eso de es su absurdo. reforma. Pero protegería a los periodistas. Creo que cada periodista que se acercara al gobierno a decir, oigan, yo necesito, le daría protección, lo dejaría trabajar. Es más, en conferencias de prensa, hablar y hablar y hablar de que tienen todo el derecho a decir lo que sea y que no va a pasar nada. Creo que eso alentaría Hablar y demostrar. a que se pudiera ejercer Dando- la libertad de expresión. No se me ocurre más. O sea, es eso. Porque además esto es herencia de tu cultura. Y en la cultura de México nunca ha existido la libertad de expresión. Si nos vamos a las sátiras pasadas, Palillo siempre acababa de actuar y se lo llevaban preso. Pero lo Pero, más a ver, incómodo perdón. para el gobierno, y nada más para cerrar Sí. este comentario, lo más incómodo para este gobierno no es que se burlen, o para el presidente no le parece incómodo que se burlen si habla lento o no. Más bien lo que le incomoda al presidente es que saquen sus escándalos de corrupción. O sea, ahí es la incomodidad de un presidente, ahí es la Y incomodidad que lo de un hagas quedar funcionario como tonto público. si haces una parodia, ¿eh? Pero, a ver, creo que tú Pues sí. decías algo clave. A ver, la impunidad sin duda es, pues la clave porque no hay libertad de expresión, ¿no? O sea, de los 12 asesinatos que han habido este año a periodistas, no hay una persona detenida, ni autor Bueno, ¿y intelectual, ni cuántos van en material. el sexenio? Y no tengo 60 y la pico. cuenta aquí. Más de 60, pero, sí. pero a mí algo decían, a ver, sí, se dan estos abusos desde el poder, se dan estos abusos desde el crimen organizado, pero ¿cómo te explicas que hay mismos periodistas que se meten con los periodistas que atacan? Eso es lo que a mí me parece, me explota la Lo que pasa cabeza. es que este gobierno
tiene periodistas domesticados que trabajan para ellos y que en lugar de periodistas Habrá que checar la nómina del gobierno. Hombre. Son propagandistas y empleados además, del gobierno federal. y además les ponen seguridad y ellos se encargan de estar criticando a su mismo gremio porque Claro. tienen esa orden. Intereses. Porque esa es la orden para ellos. Periodistas, tú atacas a tu medio, pero además yo en mi mañanera, yo voy a descalificar a todo aquel que no me alabe y que no me aplauda y que no diga que yo soy perfecto. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Sí, pero aparte del tema del chayote, porque son... Chayoteros. Pues sí, chayoteros, ¿no? No hay otra Sí, forma para están llamarles. Pero el micrófono del presidente es de este tamaño y el micrófono de un periodista, pues no se puede comparar al micrófono presidencial. Al final creo que está terrible y hay que señalarlo, que se ataque a los periodistas desde la mañanera. Terrible. No podemos compararlo con una nota de un periodista. No, y Entonces, más allá que un periodista no le manda al ejército, o sea... Pero lo hacen qué porque, no se, miedo. lo hacen O porque sea, no se como- alinean, porque no se alinean Exacto. con el discurso y la narrativa de López Obrador. Esa Oye, es la pero verdad. qué miedo que el día de mañana se le permita a los periodistas y que le digas, oye, adelante, haz lo que haz tu chamba. Qué miedo el periodista que se atreva a hacerlo y que realmente pues no suceda así, porque yo dudo mucho hoy que el gobierno federal tome acciones y que diga, hoy sí vamos a trabajar en pro de los periodistas, pero lo que tú decías, el ejemplo que tú das, y yo creo que es impresionante y ojalá un día suceda, pero qué miedo de verdad de periodistas que se atrevan a hacerlo y que no suceda así. Pues sí, no tenemos cultura de la libertad de expresión. Exacto. No está como el artículo número 1 y lo que abre nuestra Constitución como allá, ¿no? Y no tenemos esa cultura que tienen países de primer mundo. Y eso te hace ser de primer mundo, poder hablar y decir y que no pase absolutamente nada, porque estás en todo tu derecho de Incluso poder eso expresarte. enriquece aún más. ¿Cómo? Muchísimo. Enriquece aún más De calle. todo tipo de tema de gobernabilidad en un país. La crítica creo que siempre debe ayudar, o sea, y quienes estén en el poder tienen que tener la humildad suficiente como para poder aceptar esa crítica y transformar esa crítica pues en resultados, transformar esa crítica en propuesta, transformar esa crítica, bla, bla, bla. Yo creo que esa debería de ser un aspecto que deberían de tener absolutamente todos los Sí, hoy los tenemos a mandatarios. un incapaz inepto que además no tiene él se cree humilde y perdón, humildad significa ausencia de soberbia y esto es lo que más tiene este güey, soberbia. Entonces, si no lo alabas y si no estás con él, automáticamente eres su enemigo y si no le aplaudes al escribir, al dar una nota, te vuelves su enemigo y es terrible lo que están haciendo con la libertad de expresión de la prensa en este país. Oye, Debbie, por favor, ayúdame a la última pregunta. La última pregunta de la Vamos a noche. ver. Pero tenemos todavía una dinámica padrísima. Muy divertida, ¿eh? A ver, señor presidente, Dígame. ¿cómo ayudarías a defender la autonomía, vaya, de la CNDH y a que realmente haga su trabajo defendiendo a víctimas de delitos? Bueno, de entrada no hubiera puesto a alguien Inepto. de mi confianza. Bueno, el inepto lo hacemos a un lado. O sea, a nadie que tuviera que ver con mi partido y que fuera de mi gente de toda la vida. Es una institución autónoma, de manera autónoma, que llegue alguien. O sea, así. No puede ser que para instituciones autónomas tú como presidente tengas que tomar esa decisión de quién va ahí. O sea, es como si dices, yo quiero que vaya al INE, tal. No, güey, estás siendo juez y parte. Sí. Tú no puedes ser juez y parte si pretendes que la autonomía siga existiendo. No puedes poner a nadie. Pero es que claramente no pretende eso. No, me queda muy claro. Volvemos a lo mismo. Pero tiene que llegar ahí una persona capaz. Sociedad civil. Especialista. No, y valiente. Punto. A ver, Sociedad valiente. civil. O sea, Total, tiene sociedad que civil llegar... completamente, que no tenga nada que ver con la política. Y que tenga lucha social en ese sentido. Sí, sí. Oye, Sí, lucha así. por Sí. la defensa de los Tal derechos cual. humanos. Eso, porque no puedes estar jalando gente de tu partido para estarla colocando de manera arbitraria Aleatoriamente a las instituciones. para Es que, que- para que te cuiden, para que cuiden tu proyecto de transformación. Es que volvemos a lo mismo, este tema del 90% capacidad, 10%... No, más bien, al revés. 90% Peor, incapacidad. 90%, Porque al decir 90% lealtad, de 10% honestidad, capacidad. se transforma en 90% de incapacidad y es terrible. Eso, y es corrupción. Y ahí, por ¿Y ejemplo, es tenemos corrupción? que la CNDH no se pronuncia por el tema de la militarización, ¿no? No se pronuncia por el tema de los periodistas, por los desaparecidos, por cuántas ¿Dónde personas han está? Pero fallecido sí se por las cuestiones de pronuncia, salud. pero sí se pronuncia para que
legislen y destruyan al INE. Pero O eso sea, se pronuncia en contra de... qué incongruente. Es contra tuya, no puede ser. Oye, O sea, pero está ¿dónde queda terrible. la CNDH con esta clase Porque es la de comisión, violación de derechos es la Comisión humanos? Nacional de los Derechos de Morena, Exacto. no de los derechos humanos. CNDH. Él está Claro. defendiendo los derechos de Andrés Manuel López Obrador, Sí, pero sí. no los derechos de los ciudadanos. Oigan, y ahorita tenemos una dinámica que a mí me encanta porque es para tuiteros, especial para tuiteros, que aquí tenemos a un tuitero de primera. Entonces, esta dinámica se llama bloquear, retuitear o contestar. Yo nunca, o sea, bloqueo, creo que eso Bueno, nunca hay que ignorar. hacerlo. Ignorar es más, es casi como matar, ¿no? Bueno, estamos subiendo hablando de tono de- muy rápido, pero ignora, retuitear o contestar. Te vamos a enseñar 3 tweets, 3 videitos que circularon por las redes sociales y tú nos vas a decir ¿Qué harías con cada uno? a quién ignoras, a quién retuiteas y a quién le contestas, y un breve mensaje en menos de 280 caracteres, por favor. Entonces vamos a ver el primero, por favor. Tienen un paro para que no me corran, no sean cabrones. A Chile, esa es mi vida. Ok, entonces el conductor irresponsable, del metro. borracho del metro, es el primero. No, hay que retuitear y esto hay que hacerlo Viral. Viral. Y que entiendan que un servidor no puede atender así a los usuarios, por favor. Y tú no puedes decir, órale, güey, no hay pedo, ya vas, sigue trabajando borracho. No, cabrón. La vida de los pasajeros está en tus manos. Sí. El Cárcel. segundo es Damián Alcázar. Que no es Damián Alcázar, ¿no? O sea, él siempre ha dicho que él no tiene Twitter. Damián, que vive en Estados Unidos. Exacto. Para mí López Obrador es el mejor presidente que haya tenido México. Pues tomas las cosas de quien venga, ¿no? Pero yo vi un video de él diciéndolo, o sea... No. Sí, Pero sí, tomas las sí. cosas de quien venga y pues es un cabrón que es chiquito. A ver, ojo. Qué bueno que puso para mí. Ojo, porque como aquí, Sí, no extraordinario generalizar. Para mí, actor, chingón. de los mejores actores que ha tenido el país, lo admiro como actor muchísimo. Todo lo que opina de la política me parece chiquito y chafa y pobre y demás, y me parece un pinche resentido. Pero pues es que hay que ver de quién viene. No, por la eso. O crítica. sea, López Obrador para ti es el mejor presidente que ha tenido México, pues habría que analizar lo que ha hecho como presidente, ¿no? Porque logros no tiene una chingada de nada. Entonces, O sea, le Pero qué pondríamos, bueno no que seas puso para mí. ridículo. A ver, y vamos al tercero, que son 2 cosas, pero juntas. Este tuit de Guadalupe Acosta Naranjo, en el que habla de unos audios que se le encontraron a Laida Sansores. ¿Podemos escucharlos? En fin, y eso es lo que yo también estoy tratando de tejer aquí con los empresarios, que nos den mochadas y vengan al paraíso, ¿no? diríamos por allá. Cuando menos un gesto de buena Un gesto de buena voluntad. Pues, si está hablando casi de 900 millones de pesos, entonces para nosotros la mochada por delante, la verdad cualquier narco me envidiaría. o sea, yo le contestaría en un tuit, yo creo que en vez de mochadas deberías de mandar fabricar tu cara y que se venda en Halloween. Sería una de las máscaras más vendidas de Halloween por mucho, ¿eh? Y me dicen que en su testamento ya mandó decir que cuando muera quiere donar su cara a la ciencia, ficción. Qué amabilidad. Yo, por ejemplo, le comentaría, No, gracias. el que a hierro mata, hierro muere, porque la gobernadora de Campeche, en vez de gobernar para los ciudadanos de Campeche, pues se ha puesto a sacar conversaciones privadas de varios Es políticos. la mandadera de López Obrador. Es que ese es el problema, o sea, en lugar, le haría un hilo a todo esto, ¿no? En lugar de ponerse a trabajar a favor de los ciudadanos, se pone a hacerle el trabajo sucio a López Obrador y a Morena. Pero le damos Entonces, retweet a para ver, que la gente vea. Chismógrafo, la señora. Para que la gente de Campeche vea el nivel de conclusión gobernadora fue, que tiene. retuiteas al conductor ebrio, Sí, claro, y lo hacemos viral. ignoras a Damián. No, le contesto, por supuesto. Le contestas a los 2. Sí, Ok. o sea, cito el tuit y le pongo algo. Ok, perfecto. Y a esta también hay que hacerla viral, ¿no? Sí, Citar el tuit también. Citar el completamente tuit de acuerdo. y ponerle lo que tú quieras. Y mira que Laida, la gobernadora Laida Sansores es mamá de una ex... O sea, en el Green Hills su hija iba conmigo y yo pasé mucho tiempo en su casa. Pero no era así, ¿eh? Oh. O sea, estoy hablando Antes de tanta Estoy de operación. 1985, Antes de tanta 86. Sí, no, ya no la Y reconozco. Vamos a la segunda ronda, por favor. Dialogar y acordar con ellos, y se puede, atendiendo sus intereses también, que los tienen. Y ahorita hablaré brevemente de ello. Dos, es aceptar, la propuesta se reduce a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos
Yo voy a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar, algunos. Y solamente recibí respuesta de 2. Si esto se hace en México, entramos. Estamos en esa tarea. No quiero abundar más porque luego pueden acusar de indiscreto. Lo que quiero decir es que estas cosas dan resultados. Me consta que dan resultados. Ah, cabrón, ¿cuál resultado? No, acusar de indiscreto sería lo mínimo que te íbamos a acusar. De pendejo, pero redomado, ¿no? O sea, un servidor público no puede decir, yo le mandé unas propuestas en manos... Aparte unas propuestas. Sí, unas propuestas se las ¿Qué di van a al secretario de proponer? Gobernación para que se las lleve al crimen organizado. ¿En qué cabeza cabe? No, son cínicos y sinvergüenzas. O sea, eso es evidente. Eso evidencia que en este gobierno sí hay un pacto con el crimen organizado y el gobierno, que era lo que llevo diciendo varios programas. No, bueno, Un pacto pero que además. ahí estamos todos un contigo, pacto Dylan. que sí beneficia a los mexicanos, cara, pero, A sí, mí me beneficia. pero solo Sí, los beneficia a Por ellos. supuesto que se sentaron a negociar. Seguro. O sea, por favor, no quieran insultar la inteligencia de los mexicanos. Puros temas de billete, yo creo. Saben quiénes son, dónde están, dónde operan, y en vez de detenerlos, lo que Manuel Espino quiere es que se sienten a Negociar. dialogar con ellos. Que Vamos a al segundo video, por favor. A mí no me gusta ir a la Fórmula 1. No, a mí no me gusta ir a esos eventos y menos pues, que regalen boletos y eso. No. Ya ven que nosotros estamos en contra de los privilegios. Entonces, no me gusta ir a ese evento aunque nos regalen el boleto. Es un evento que cuesta, no sé, ¿cuánto cuesta el boleto? Es bastante fifí el evento. Sí. Cerramos sesión de preguntas y respuestas. Volvemos a la hipocresía, ¿no? La austeridad. Volvemos a la hipocresía, nada más. No, y además a la falta de capacidad de ser político, ¿no? Y de O sea, identificar lo que refleja o lo que significa la Fórmula 1 para la derrama económica del país. Como esta mujer es el títere de Andrés Manuel, en ese momento era la narrativa, lo tiene que decir, y tiene la boca inmensa, y después ve cómo queda, como tonta. Como payasa. Como tonta. Es que ni siquiera payasa, como tonta. es que como dicen una cosa, terminan haciendo otra completamente distinto, y ojalá y sus cambios de opinión fueran para el bien de los mexicanos, pero... Cambiar de opiniones de sabios, eso es de estúpidos. No, pues está terrible, sí. Bueno, y el tercero, que aquí no está, pero es Vicente Serrano diciendo que AMLO exhibió al Universal como un periódico. Pero él sabemos que él es un periodista domesticado, se lo dije en la cara. Está el video, cuando le quito los lentes, le está diciendo que era un periodista domesticado, que es además un soplagaitas, un mamacayos y un chupóptero. O sea, este güey es un pobrecito servidor del gobierno, es un empleado del gobierno. Además es un cobarde, ¿no? Un cobarde de época. Eso es este personaje, que además le gané en los tribunales y el güey cree que él ganó. El güey cree que puede volver, o sea, que se me puede acusar de lo mismo 2 veces. ¿No sabes cómo me gustó cuando la jueza le dijo, óyeme bien, tú no eres periodista, tú no eras periodista cuando estabas en ese restaurante, el señor tampoco era actor, así es que no hubo ningún atentado contra un periodista, ¿no? Que era lo que ellos pretendían. Ellos me lo mandaron para provocarme. No conocen ni siquiera nada acerca de la ley, del derecho pero al además, parecer. Deja tú la ley. Un cobarde de ese tamaño es muy peligroso, como la ignorancia es muy peligrosa igual. O sea, así decía Martin Luther King, no hay nada más peligroso en esta vida que la ignorancia sincera y la estupidez consciente. Qué peligroso. El vivo ejemplo, ¿no? Sí, el vivo ejemplo. Un pobrecito güey que para poder tener dinero, pues entonces le lame las bolas a Andrés Manuel López Obrador y está al servicio del gobierno y es su propagandista, no es un periodista domesticado, un mamacayos y un soplagaitas, eso es. A ver qué pase, Vicente. Exacto, ya tenemos ganas. No, le daría pavor acercarse. No, sí, o sea, me queda claro que es un cobarde porque desde detrás del micrófono se pone a atacar, a decir y Pero de insultar, frente, pero Cuando ya me de tuvo de- frente ya es Y distinto. cuando me tuvo de frente no pudo, pero además mintió diciendo que yo le había estrellado los lentes en la cara. Ese fue su primer tuit. Y una vez que salió el video, te das cuenta que yo nunca mentí. Yo dije, yo le quité los lentes y los aventé. Si hay que pagar, lo pago. Pagué 1,500 pesos por ellos. Él pretendía que me metieran a la cárcel por eso. Le dijo a la jueza, yo no quiero que haya impunidad. Y la jueza le dijo, no hay impunidad. O sea, ¿qué cree? ¿Que le voy a meter al señor a la cárcel? Ya pagó los 1,500 pesos, ¿no? O sea, le faltó decirle, no mame. No, sí. Y vamos a la tercera ronda, por favor.
La CNDH sacando el tuit de lo que cree que se debe de hacer con el INE. La CNDH, ¿qué ¿Quién chingados se tiene que estar cree? hablando del INE? Para empezar. Pero es que no es la CNDH, es la Comisión Nacional de los Derechos de AMLO. Así se debería de renombrar. La Comisión Nacional de los Derechos de AMLO no es autónoma. Lo vamos a escuchar un discurso digno de la ONU, de ser pronunciado mundialmente, por favor. Por eso vamos a votar a favor de eliminar este horario de verano que más de ayudar nos ha perjudicado, nos ha metido en caos y nos ha ocasionado los problemas de salud y problemas sociales en dependencias públicas, porque nuestro reloj tiene un horario, el de Dios, y en las dependencias el horario neoliberal. Es el discurso más estúpido que he escuchado en toda la historia de la Cámara de Diputados. El horario de Dios. A ver, tonta, si a las 6 de la tarde, en este momento dice el reloj que son las 6 de la tarde, las instituciones siguen abiertas. Cambia el horario y las 6 de la tarde siguen abiertas. No lo alteras, no lo cambias, no pasa nada. Nada más son las 6 ahorita y las 6 después. Nada más retrasaste o adelantaste tu reloj. Y eso es el problema. Pero además, horario todos. neoliberal. No, No, y de Dios también, o sea, como que Dios que aquí que tiene que... Nada. No, y además, Y el Estado laico. ¿cuántas cosas no suceden en este Y país le- que se tienen que solucionar desde el legislativo y en vez de ponerse a trabajar Es que ve, en eso, ve la calidad de ponen a pensar legisladores. en ese Ve la tipo de calidad cosas. de legisladores que hace llegar Morena. Y ¿Qué podemos esperar? Y Bueno. como tercer elemento, tenemos este tuit cortesía de Tere Vale, que le mandamos un beso muy grande, en el que Abrazo, nos da un Tere. meme de la diferencia entre mamá Coco y papá Caca. Pobre de mamá Coco, la denigraron demasiado. De estos tres, de la CNDH contra el INE, del discurso del horario de verano y de este meme, ¿a quién retuitea? No, a todos, y hay que Todos hacer viral retweets. esto. Sí, cuando retuiteo cosas como esta, lo único que hago es poner puras caritas muertas de la risa. Y después al final el símbolo de para siempre, ¿no? Ok, se repite y se repite. Sí. Perfecto, pues tengo Se te una disparió. muy mala noticia para ustedes, si es que estamos llegando al final de este programa. O Y sea, me- que se acabó mi presidente. Nos Se estamos- está- el mandato más corto. Estamos como en ese momento en el que ya se empiezan a anunciar a los próximos candidatos, entonces ya estás a punto de perder tu Las protagonismo. corcholatas. Muy bien. Pero tienes todavía un momento más para aferrarte con toda esa banda No, es presidencial. algo que yo jamás haría, ser presidente. Oye, pero te quiero preguntar. La verdad es que nos reímos muchísimo en este programa, la pasamos muy, muy bien. Pero es trágico lo que está pasando en México. Hay cosas muy, muy tristes. Pero es trágico lo que pasa en México desde hace décadas. Décadas. Sí. Y te quería preguntar, tú, con tan buen sentido del humor, ¿cómo crees que con el humor podemos ayudar a cerrar todas las cicatrices, todas las cosas desagradables? ¿Cómo el humor nos sirve para lidiar Pues la con risa, todo la esto? risa es el orgasmo de la inteligencia. La risa te puede, no te puede, te hace que te desfogues, que te desahogues, que dejes de pensar por un momento la tragedia que está ocurriendo. Y creo que es una de las mejores maneras de poder comunicar a través de la risa y hacer crítica a través de la risa, porque no es lo mismo que den una noticia en un noticiero donde todo tiene que ser solemne, a que esa misma noticia la des con humor. Creo que la gente la recibe mejor. Y es importantísimo el juego de los caricaturistas, de los críticos, de la sátira política, de las parodias. Los caricaturistas de antes, ¿no? No los de ahora. ¿No? Antes ellos eran tan buenos y de repente, pues igual, se pusieron a favor del gobierno. Pues sí. Por más que llegue al poder el partido que a ti te gustaba desde niño, no puedes trabajar para él, tienes que seguir siendo y tienes que seguir dignificando tu profesión. ¿No? O sea, yo creo eso. Hay que Pero- ser objetivos críticos y cuando la crítica va acompañada de propuesta, creo que es aún más valioso. Ahora, eso que dices no aplica para el presidente porque ese ya se está pasando de payaso, ¿no? De repente Chicoche, Don Gato en la mañanera. Pero tú sabes por qué hace eso, tú sabes por qué hace Sí, obviamente para desviar la uno atención. Desviar la atención, pero además no tiene las herramientas para poder decir cosas más inteligentes y para poder transformar este país. No lo tiene. Entonces, como sabe quién es su público y qué le habla a los ignorantes y los ignorantes le aplauden, y lo digo no burlándome, lo digo con mucha tristeza, porque como nunca ha sido prioridad la educación en este país, estamos llenos de gente que no está informada y a esos les habla.
y le aplauden y por eso lo reciben como lo reciben y por eso te dicen, es el mejor presidente de... No, güey. Bueno, y ya ni tanto, ¿eh? No, pero, No, pero va a seguir. O sea, va a seguir siendo eso y va a seguir provocando eso porque pues somos un país de desmadre, güey. Esa es la verdad. O sea, aguantamos 70 y tantos años a un pinche partido que era una dictadura disfrazada. Luego vino un supuesto cambio, 12 años con otro partido que no pasó absolutamente nada, que desperdiciamos 12 años, regresó el mismo partido. O sea, de verdad nos hace falta mucha cultura y mucha preparación y mucha información y estudiar. Y muchos valores. Sí, somos Y valor. un país latinoamericano y pues ¿cómo somos los latinoamericanos? Somos un pinche desmadre. Esa es la verdad. Oye, Héctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad ha sido todo un gusto tenerte. Igual, También Debbie, Dylan, Miguel, ha sido un gusto. Gracias, amiga. Me platicar da gusto con ver a ustedes chavos aquí. haciendo algo por su país, aunque sea Aquí estaremos. poniendo una Nuestro granito de- semillita. estamos Está sembrando increíble. mucho por ahí. Así Exacto. debe ser. Y Gracias. también a todas las Gracias a ti. personas que nos vieron, muchísimas gracias. Ya Gracias. saben cómo apoyarnos para que sigamos aquí con su like, con su botón de suscribirse, con todo. Y de verdad, cualquiera de las preguntas, Comparta. anímense también a comentarlas con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos el siguiente sábado. ¿Qué Nos les vemos parece? el siguiente sábado, amiga. El siguiente Gracias sábado. por todo. Cuídense. Gracias. Bye, bye. Bye.